Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era un día soleado, de esos que parecen prometer cosas buenas. Me levanté temprano con una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera por cambiar, pero lo ignoré. Era nuestro aniversario de bodas número 12, y quería verme perfecta para Arturo, como cada año. Reservé mi cita en el salón de belleza, pedí mi tratamiento habitual y un peinado elegante. Mientras me lavaban el pelo, recordé cómo él solía mirarme cuando entraba a la cena de aniversario, con orgullo, con deseo, como si fuera su mayor triunfo. Sonreí con nostalgia, convencida de que, a pesar de los altibajos, nuestro amor seguía en pie. No imaginaba que ese salón, ese espejo y ese momento marcarían el inicio de la peor noche de mi vida. Me ofrecieron un café mientras esperaban que el tinte actuara, y me acomodé en la silla junto a la ventana, contemplando la calle como si fuera una escena tranquila de una película romántica. Las chicas del salón charlaban entre risas, la música sonaba baja, y el ambiente olía a perfume caro y laca. Me sentía bien, ligera, como si estuviera a punto de entrar en un nuevo capítulo. Miré mi reflejo, toqué mi anillo de casada y pensé en el restaurante donde Arturo haría la reserva, probablemente el mismo de todos los años. Cada detalle estaba bajo control, mi vestido estaba listo, mis zapatos nuevos me esperaban en casa, y la niñera ya había confirmado. No había espacio para el desastre, solo para el amor y la celebración. O eso creía yo. Al poco rato, una joven entró al salón como un torbellino de energía, saludó con familiaridad a las estilistas y se sentó justo a mi lado. Llevaba un vestido veraniego y una sonrisa tonta, de esas que solo se tienen cuando una está enamorada. Me llamó la atención su risa contagiosa y su voz suave, casi musical. Pensé en cómo me sentía yo cuando Arturo y yo éramos novios, cuando todavía creía que todo era para siempre. La joven comenzó a hablar con la peluquera mientras le aplicaban el tratamiento. Al principio, no presté atención. Pero sus palabras, poco a poco, empezaron a formar una historia demasiado familiar. Y mi corazón, sin saber por qué, comenzó a latir más rápido. La joven comenzó a hablar con total naturalidad, sin saber que cada palabra que salía de su boca iba a clavarse en mi pecho como un cuchillo. Le contaba a la peluquera que estaba saliendo con un hombre maravilloso, un empresario que le hacía sentir como una reina. Mencionó que esa noche iban a celebrar algo especial, una fecha importante para él, y que cenarían en un restaurante carísimo que siempre estaba lleno de ejecutivos. Se reía emocionada mientras describía cómo él le había regalado un perfume francés y cómo la miraba como si fuera lo único en el mundo. La estilista escuchaba divertida, haciéndole preguntas, y yo fingía leer una revista, aunque ya no podía concentrarme. Mi corazón empezaba a arder de una manera que no entendía, pero aún intentaba convencerme de que era solo una coincidencia. Hasta que pronunció algo que lo cambió todo. La chica comentó que su chico tenía un coche negro con asientos de cuero beige, y que solía llamarla desde un número oculto porque decía que su exmujer era muy celosa. En ese momento, dejé caer la revista al suelo. Disimulé recogiendo mis cosas, pero dentro de mí se había encendido una tormenta. Aquel coche, ese tipo de detalles, el perfume, el restaurante, todo coincidía con Arturo. Intenté no reaccionar, no darle importancia, pero el nudo en mi garganta se hacía más grande con cada palabra. Nadie en ese salón sospechaba lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Todo el ambiente seguía igual de alegre, como si no se estuviera rompiendo mi mundo en silencio. Y aún quedaba lo peor por escuchar. La joven continuaba su relato como si estuviera hablando de un príncipe sacado de un cuento. Dijo que él era muy atento, que siempre le abría la puerta del coche y que le encantaba llevarla a sitios secretos donde nadie los conociera. Mencionó que estaba divorciado, pero que no le gustaba hablar mucho de su pasado porque aún le dolía. Lo que me hizo contener el aliento fue cuando describió su sonrisa, una mezcla entre ternura y arrogancia,
y una forma particular de guiñar el ojo que ella encontraba irresistible. Esa sonrisa era inconfundible. Era la misma con la que Arturo me conquistó hace años, la misma que usaba cuando quería salirse con la suya. Me quedé inmóvil, sin poder mover un músculo, mientras ella hablaba como si estuviera describiendo a un personaje de cine. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, una coincidencia, un error. Pero cada palabra que salía de su boca encajaba como una pieza en un rompecabezas macabro. Su forma de hablar de él, la ilusión en sus ojos, el tono emocionado con que decía su nombre, aunque evitaba mencionarlo directamente, todo apuntaba a lo mismo. Estaba hablando de Arturo, mi marido, el hombre con quien había compartido los últimos 12 años de mi vida. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes del salón se cerraban sobre mí. Aún así, no dije nada. No podía permitirme una escena. No todavía. Primero tenía que estar segura. Tenía que verlos. Con mis propios ojos. Me levanté con calma cuando terminaron de secarme el pelo. Agradecí a la estilista, pagué con una sonrisa tensa, y salí del salón con el corazón latiendo a un ritmo desenfrenado. Mis manos temblaban, pero mi rostro no lo mostraba. Caminé por la acera como si no pasara nada, mientras por dentro ardía un volcán a punto de estallar. En ese momento, supe que no podía actuar con rabia ni con lágrimas. No iba a darle ese poder. No me derrumbaría en público ni me lanzaría a reclamarle por teléfono. Decidí que si iba a caer, él caería conmigo. Y de la peor forma, con elegancia y precisión. Al llegar a casa, me encerré en el baño y me miré en el espejo. No era la misma mujer de aquella mañana. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había dolor, sí, pero también una fuerza que no reconocía. Pensé en todos los años que le dediqué, en las veces que me hice pequeña para no incomodarlo, en las mentiras que tal vez nunca detecté. Y entonces lo decidí, no iba a estallar. Iba a planearlo todo con frialdad. Con inteligencia. Y con la cabeza en alto. Arturo no tenía idea de lo que acababa de despertar. No era solo una traición. Era una guerra. Y yo iba a ganarla. Al llegar a casa, cerré la puerta con calma, aunque dentro de mí todo era caos. Fui directamente al armario y saqué el vestido rojo que Arturo siempre decía que era demasiado provocador para una esposa. Me maquilló el rostro con precisión, delineando mis ojos como si fueran armas, resaltando mis labios como si fueran promesas rotas. Me recogí el pelo con elegancia, dejando escapar un mechón con intención. Encendí una vela en el tocador y me miré largo rato al espejo. Ya no era la mujer obediente que él creía controlar. Era otra. Más fuerte. Más peligrosa. No lloré, no grité, no rompí nada. Lo que sentía ya no era tristeza. Era estrategia. Elegí mis tacones más altos, el perfume más intenso y guardé en el bolso una dignidad que ya no pensaba negociar. Pensé en cada palabra que le diría, en cada mirada que lanzaría. Pero sobre todo, pensé en su rostro al verme, en ese preciso instante en que supiera que todo había terminado. No necesitaba testigos, ni drama. Solo una aparición. Una imagen que se le clavara en la memoria como una sentencia. Y sabía exactamente dónde encontrarlo. Conocía sus rutinas, sus lugares, sus mentiras disfrazadas de reuniones. El restaurante donde solía cerrar tratos era perfecto para una velada secreta. Llamé para reservar una mesa cerca de la entrada, en un rincón discreto desde donde pudiera ver todo sin ser vista. Me senté sola, con la espalda erguida, las manos cruzadas y la mirada fija en la puerta. El camarero me ofreció la carta, pero la rechacé. No venía a comer. Venía a presenciar la caída.
Mientras esperaban su llegada, observaba a las parejas a mi alrededor, preguntándome cuántas mentían también. El reloj parecía moverse más lento. Cada minuto se alargaba como una tortura dulce. A mi alrededor todo era murmullos, risas apagadas, brindis elegantes. Pero dentro de mí solo había silencio. Un silencio tenso, denso, como antes de una tormenta. Y entonces los vi. Entraron tomados de la mano, riendo como si vivieran una historia pura. Él vestía su traje azul marino, el mismo que usó en nuestra última cena de aniversario. Ella llevaba un vestido claro y una expresión ilusionada. Se sentaron cerca, sin notar mi presencia. No sabían que esa noche sería inolvidable. Me levanté con calma, sintiendo como los tacones marcaban el suelo con el ritmo de mi venganza. Cada paso era una declaración de poder. Mi vestido rojo brillaba bajo la luz tenue del salón, y mi perfume anunciaba mi llegada antes que mi voz. Caminé con decisión hasta su mesa, saboreando cada segundo antes del impacto. Arturo levantó la vista primero, y su expresión cambió del encanto al horror en un instante. La joven seguía hablando, ajena al terremoto que se avecinaba. Entonces se giró, y nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Ella me miró sin reconocerme, con la inocencia de quien no sabe que vive en una mentira. Arturo, en cambio, ya no podía disimular. Se levantó de golpe, nervioso, intentando detener lo inevitable. No dije una palabra. Solo sonreí y me incliné hacia ella, con una calma que no sentía. Le susurré al oído: «Soy su esposa». Sus ojos se abrieron de par en par, y el silencio se hizo absoluto a nuestro alrededor. Fue como si todo el restaurante contuviera el aliento, esperando la explosión. Pero yo ya no necesitaba gritar. Mi presencia lo decía todo. La joven me miró con incredulidad, como si mis palabras fueran una broma de mal gusto. Arturo balbuceó algo, pero su voz se quebró al intentar darme una explicación inútil. El rostro de ella pasó de la alegría al desconcierto, y del desconcierto al horror, todo en cuestión de segundos. Se apartó ligeramente de él, como si su cercanía de pronto le diera asco. Yo no necesitaba pruebas ni testigos, la verdad estaba escrita en sus caras. El camarero se quedó paralizado con la botella en la mano, y las mesas vecinas enmudecieron. Sentí el calor de todas las miradas sobre mí, pero no me importaba. Aquel era mi momento, mi justicia, y nadie me la iba a arrebatar. Arturo intentó acercarse, diciendo mi nombre como si eso pudiera detenerme. Yo simplemente me enderecé y le dirigí una mirada fría, tan cortante como un bisturí. «No hagas una escena», me dijo en voz baja, temblando. «Qué ironía», pensé. Él podía engañar, mentir, jugar, pero una escena, eso era demasiado. Volví a mirar a la chica, que aún no reaccionaba. Entonces, con una serenidad que me sorprendió, le dije: «No sabía que hoy iba a darte este regalo. Has descubierto al hombre con el que yo también viví una mentira». Me giré sin esperar respuesta. Lo que venía después ya no era mío. Era de ellos. La joven se levantó con torpeza, pálida, como si le hubieran arrancado el alma. «¿Estás casado?», gritó con una mezcla de rabia y miedo, atrayendo la atención de todo el restaurante. Arturo intentó calmarla, pero ella le empujó con fuerza, retrocediendo como si su tacto quemara. Se cubrió la boca con una mano, incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Él balbuceaba excusas, negaba, intentaba tomar el control, pero ya no tenía ninguno. Los comensales cuchicheaban, los móviles se alzaban discretamente. El escándalo era inevitable. Y yo lo observaba todo desde la distancia, con la paz cruel de quien ya no tiene nada que perder. Ella me buscó con la mirada, desesperada, confundida, herida. Yo solo asentí con la cabeza,
dándole la certeza que necesitaba. No éramos enemigas. Éramos víctimas del mismo verdugo. Arturo intentó huir, pagar la cuenta rápidamente, minimizar el momento. Pero el daño ya estaba hecho, y nadie lo podía borrar. «Eres un cerdo», le gritó ella mientras recogía su bolso con manos temblorosas. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier insulto. Yo salí del restaurante caminando despacio, sin mirar atrás. No necesitaba palabras. La verdad ya había hablado por mí. A medida que me alejaba, sentía como cada paso que daba era un grito silencioso de libertad. El aire nocturno me golpeaba el rostro como una bofetada de realidad, pero no bajé la cabeza ni por un segundo. Escuchaba murmullos detrás de mí, pasos apresurados, tal vez alguien corriendo, pero no me detuve. Arturo salió detrás, intentando alcanzarme, murmurando mi nombre entre dientes como si eso pudiera borrar su infamia. Me giré una última vez frente al restaurante, lo miré de frente, con la dignidad que él me había querido arrebatar durante años. «Que aproveches la cena», dije en voz alta, para que todos lo oyeran. «Será la última que compartas con alguna de tus mentiras». Su rostro se descompuso, rojo de vergüenza y rabia. Quiso replicar, pero la mirada de los presentes lo aplastó. Ya no era el empresario respetado. Era un hombre expuesto, humillado, desenmascarado en público. Yo, en cambio, me sentía más alta que nunca. Crucé la calle con pasos firmes, subí al coche y cerré la puerta con decisión. Encendí el motor sin prisa, mientras él seguía de pie, solo, rodeado de miradas acusadoras. Aquella no era una victoria ruidosa. Era una declaración silenciosa y definitiva. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Esa noche no dormí. Conduje sin rumbo durante horas, dejando que las luces de la ciudad borraran las lágrimas que se deslizaban sin permiso. No lloraba por él. Lloraba por mí, por todo lo que había soportado sin saberlo, por cada vez que creí en sus palabras. Llegué a la playa, donde solíamos caminar de la mano, y me senté en la arena helada. El móvil vibraba sin parar, llamadas, mensajes, audios. Arturo insistía con palabras que ya no significaban nada. Las leía con los ojos secos y el alma en ruinas. No le respondí. El silencio era ahora mi único lenguaje. El mar rugía frente a mí, oscuro e infinito, como mi propio dolor. Me pregunté si alguna vez fue sincero, si alguna vez me amó de verdad o si todo había sido un teatro perfectamente montado. Recordé nuestros aniversarios, nuestras promesas, incluso los nombres que habíamos pensado para los hijos que nunca tuvimos. Cada recuerdo era ahora una piedra que se hundía en mi pecho. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo dentro de mí empezaba a despertar. Ya no era solo tristeza. Era rabia, era claridad. Era la necesidad de actuar. Y lo haría. A partir de esa noche, el juego cambiaba. A la mañana siguiente, me vestí con sobriedad y recogí todo lo necesario: documentos, extractos bancarios, correos impresos. Fui directa al despacho de abogados que me había recomendado una amiga, una mujer que también supo lo que era vivir una traición elegante. Me atendió un abogado joven pero decidido, con ojos afilados como bisturís. Le conté todo sin llorar, sin titubear. No quería compasión, quería justicia. Le mostré las pruebas que tenía, y él asintió con gravedad. «Podemos destrozarlo», dijo sin adornos. Y por primera vez en días, sentí que recuperaba el control. No se trataba solo de divorciarme. Se trataba de hacerlo caer en su propio juego, de exponer lo que había escondido durante años. Arturo no solo había destruido un matrimonio. Había manipulado, mentido, malgastado recursos que también eran míos. El abogado explicó los pasos con claridad: acciones legales, auditorías,
congelamiento de bienes. Yo escuchaba, tomaba notas y asentía sin temblar. No había espacio para el miedo. Solo estrategia. Ya no era la esposa traicionada. Era la mujer que lo derrumbaría, pieza a pieza. Y eso empezaba ahora. Al revisar los movimientos de nuestras cuentas, encontramos transferencias regulares a una cuenta desconocida. No eran sumas pequeñas. Eran cantidades precisas, mensuales, como si estuviera pagando algo, o a alguien. Pedí al abogado que investigara más a fondo, y al cabo de unos días, me entregó un informe que me dejó sin palabras. Arturo no solo había sido infiel. Había financiado una vida paralela. Un apartamento, viajes, cenas, regalos. Todo con el dinero que salía de nuestras cuentas compartidas. Era más que una traición emocional. Era un fraude. Lo que más me dolió fue descubrir que llevaba años haciéndolo. No fue una aventura fugaz. Fue una construcción paciente y meticulosa, hecha a mis espaldas mientras me decía que las cosas estaban difíciles. Me sentí estafada en todos los sentidos, como mujer, como compañera, como socia de un proyecto de vida. No era solo el engaño. Era el desprecio, la burla silenciosa con la que me utilizó. El abogado me miró y preguntó si quería seguir adelante. No dudé ni un segundo. Hasta el final, respondí. Ahora no solo buscaba justicia. Buscaba redención. Arturo no solo mentía. Había construido una segunda existencia con la misma precisión con la que me decía, te quiero, cada mañana. Pagaba el alquiler de un piso en el centro, decorado al gusto de ella, con muebles modernos y una cocina llena de electrodomésticos nuevos. Las facturas llegaban a su nombre, pero el dinero salía del mío. Tenía una cuenta aparte para regalos, perfumes, bolsos de lujo, cenas en sitios que yo nunca conocí. A ella le decía que estaba divorciado, que sufría mucho por una ex que lo había destruido emocionalmente. La envolvía con palabras dulces y medias verdades, como solo un mentiroso experto sabe hacer. Era un manipulador meticuloso, y lo peor, ella lo creía todo. Le mostraba fotos antiguas nuestras, recortadas, donde él aparecía solo. Inventaba historias trágicas sobre mí, poniéndose como víctima, mientras me abrazaba por las noches sin que yo sospechara nada. Cada paso suyo era una actuación. Incluso sus viajes de negocios eran escapadas con ella, y las llamadas nocturnas que yo justificaba con trabajo eran susurros de amor a otra. No tenía escrúpulos, ni culpa. Se creía intocable. Pero ya no. Ya tenía todas las pruebas. Y si antes me dominaba con mentiras, ahora sería él quien temblaría ante mi verdad. La guerra ya no era silenciosa. Había comenzado su caída. El abogado presentó la demanda de divorcio junto con la denuncia por fraude y malversación. Las pruebas eran contundentes: movimientos bancarios, correos electrónicos, registros de entradas en hoteles, incluso recibos con su firma. Arturo recibió los papeles en su oficina, donde aún creía ser un rey intocable. La noticia se expandió rápido, su empresa, sus socios, incluso la prensa empezaron a murmurar. Él vino a buscarme a casa, con el rostro desencajado y una carpeta en la mano. Pero no lo recibí. Le pedí al portero que no le abriera jamás. Ahora no hablaba yo. Hablaban mis abogados, mis documentos y mi determinación. Intentó llamarme cientos de veces, dejando mensajes suplicantes y cartas escritas a mano que acabaron en la basura. Me acusaba de haberlo traicionado, de exagerar, de destruir todo lo que habíamos construido. ¡Qué ironía! Yo solo estaba limpiando los escombros de lo que él había reducido a cenizas. Mis noches eran largas, sí, pero no tristes. Dormía poco, pero con la conciencia tranquila.
Arturo no estaba preparado para perder. Menos aún a manos de la mujer a la que subestimó. Y cada día que pasaba sin respuesta mía era un golpe más a su ego. Uno por cada mentira. Una tarde me esperó en la puerta del trabajo, con flores en una mano y la otra temblando. No lo miré. Pasé junto a él como si fuera un desconocido. Me llamó por mi nombre, 1, 2 veces, pero no me giré. Mis compañeras observaban desde lejos, sabiendo lo que había ocurrido. Él me siguió unos pasos, hasta que me detuve y le dije con firmeza: lo nuestro ya no existe. Y tú tampoco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran sinceras. Eran lágrimas del que pierde el control, no del que se arrepiente. Arturo no lloraba por mí. Lloraba por él. Durante semanas insistió. Mandó flores, bombones, cartas, hasta un anillo nuevo, más caro que el de boda. Todo fue devuelto sin abrir. Le bloqueé de todas las redes, cambié de número y cerré todas las puertas por donde solía colarse. Ya no era la mujer frágil que temía dormir sola. Era otra. La mujer que había resucitado de entre los restos de una mentira. Cada vez que intentaba acercarse, solo confirmaba que lo había perdido todo. Porque el perdón puede llegar, pero no cuando la dignidad ha tomado su lugar. Y la mía ya no estaba en venta. 2 semanas después de aquella noche, recibí una visita que no esperaba. La joven del restaurante, la misma que me miró con sorpresa y horror, estaba en la puerta de mi casa. Llevaba ojeras profundas, la ropa arrugada y los ojos rojos. Temblaba. Al principio dudé en dejarla pasar, pero su rostro me dijo todo. No venía con soberbia ni reproches. Venía destruida. Me senté frente a ella con cautela, dispuesta a escuchar. Me pidió perdón por no haber sabido, por haber sido parte de aquella farsa sin quererlo. Me contó que Arturo negaba todo, que ahora decía que yo era una ex loca, que él estaba solo y que ella le arruinaba la vida con sus sospechas. Me mostró los mensajes que él le enviaba, manipuladores, crueles, confusos. Lloró. Dijo que no sabía a quién acudir, que todo se había convertido en una pesadilla. Y luego, sin rodeos, me lanzó la bomba: estaba embarazada. Su voz se quebró al decirlo, y la mía desapareció por un instante. Me dijo que no quería su dinero, que no quería mantener ningún vínculo con él. Solo justicia. No quería que su hijo creciera rodeado de mentiras, ni que Arturo siguiera manipulando a mujeres como lo hizo con nosotras. Me miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si yo fuera la única persona que pudiera entender su dolor. Y en parte, lo era. Vi en ella a la mujer que yo había sido antes de descubrirlo todo. Vulnerable. Confundida. Rota. Le ofrecí agua, un pañuelo y una promesa: no estaba sola. Compartimos pruebas, conversaciones, documentos. Le di el contacto de mi abogado y acordamos trabajar juntas. Ya no era solo mi guerra. Era nuestra. Ella tenía algo que yo no, la última mentira de Arturo creciendo en su vientre. Yo tenía lo que a ella le faltaba, la experiencia y las armas legales. Juntas éramos la tormenta que él no podía detener. Por primera vez, dejé de verme como víctima. Me vi como aliada de una causa mayor. Desde ese día, comenzamos a coordinar todo. Nos reuníamos en silencio, lejos de miradas indiscretas. Ella aportaba más pruebas, capturas, testigos. Yo me encargaba de que el proceso legal avanzara sin pausa. El abogado integró su testimonio a la causa, fortaleciendo la denuncia por fraude y daño moral. Arturo, sin saberlo, estaba siendo rodeado. Cada mentira, cada evasiva, cada palabra dicha con desprecio se convertía en un arma en su contra.
La joven recuperó poco a poco su fuerza. Ya no era solo una chica enamorada, era una madre decidida a proteger a su hijo de un hombre peligroso. Nuestra alianza confundía a todos, dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, ahora caminando juntas. Pero no nos importaba el qué dirán. Nos importaba la verdad. Y que nadie más pasara por lo mismo. Arturo había usado nuestro amor como un escudo. Ahora usábamos su traición como un puñal. Y no había vuelta atrás. El día del juicio preliminar fue una bomba mediática. La noticia se filtró a la prensa local y en pocas horas los titulares llevaban su nombre: Arturo Monreal, empresario acusado de fraude y doble vida sentimental. Las cámaras se apostaron frente al juzgado, buscando captar su rostro antes de entrar. Él llegó con gafas oscuras, rodeado de abogados, fingiendo calma mientras su mundo colapsaba. Mi abogada me ofreció entrar por otra puerta, pero decidí hacerlo de frente. Iba vestida con elegancia sobria, sin necesidad de brillar. Mi presencia hablaba por sí sola. Ya no era una esposa. Era una testigo de cargo. En la sala, los documentos fueron presentados sin piedad: transferencias ocultas, correos personales, facturas, fotografías, declaraciones. Arturo intentó defenderse, pero cada palabra suya era una cuerda más en su propio ahorcamiento. Su empresa se vio obligada a suspenderlo temporalmente, y uno de los principales socios retiró su inversión. La caída no era solo legal. Era reputacional, profesional, personal. La amante declaró con firmeza. Yo solo asentía, observando cómo él se deshacía frente al juez. No hacía falta venganza cruel. Bastaba con la verdad. Y esa verdad lo destrozó sin que yo levantara la voz. Durante la investigación, aparecieron más mujeres. Secretarias, becarias, una antigua clienta. Todas con historias similares: promesas vacías, relaciones paralelas, manipulación emocional. Algunas no sabían que él estaba casado. Otras lo sospechaban, pero él siempre tenía una explicación convincente. Las pruebas se amontonaban como hojas podridas. Una de ellas incluso tenía un hijo de 6 años al que Arturo nunca reconoció. El juez solicitó una evaluación psicológica del acusado, y sus respuestas evasivas no ayudaron. Se desveló un patrón claro: un depredador emocional con apariencia de caballero. Lo que me heló la sangre fue descubrir que todo estaba meticulosamente planeado. Cada movimiento suyo, cada conquista, cada mentira, tenía un objetivo específico: control, poder, admiración. Arturo no era solo un infiel. Era un arquitecto de engaños. Su imagen de empresario ejemplar era una fachada perfecta. Pero la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. En pocos días, los medios lo exhibieron como un farsante. Y mientras él se desmoronaba ante la opinión pública, yo reconstruía mi vida lejos de sus sombras. No había victoria más limpia que verlo caer por su propio peso. Con la compensación económica del divorcio, abrí por fin mi propio estudio de diseño de interiores. Era un sueño que Arturo siempre había despreciado, diciendo que era un capricho sin futuro. Alquilé un pequeño local cerca del centro, lo reformé con mis propias manos, y colgué en la pared la primera frase que diseñé: de los escombros también nacen castillos. Cada cliente que entraba era una nueva afirmación de que mi valor no dependía de ningún hombre. Trabajaba con pasión, con precisión, con una sonrisa renovada. El teléfono sonaba, las citas se llenaban. Y mi nombre empezaba a ser reconocido por méritos propios. Volví a sentir orgullo, no solo por lo que hacía, sino por lo que había sobrevivido. No necesitaba gritar mi historia. Bastaba con verme de pie, fuerte, decidida. Recuperé amistades que Arturo me había hecho abandonar, volví a reunirme con mi familia,
a redescubrir rincones de la ciudad que él nunca quiso visitar. Por fin dormía sin sobresaltos, sin mensajes que me inquietaran, sin excusas. El pasado ya no era una herida abierta. Era una lección. Y yo, la prueba viviente de que se puede renacer del dolor, y brillar más fuerte que nunca. Por fin volví a dormir en paz. Sin sobresaltos, sin el eco de palabras vacías, sin miedo a lo que pudiera descubrir en el móvil. Mis noches eran tranquilas, y mis despertares, serenos. El silencio ya no dolía. Era libertad. Volví a reírme con naturalidad, a disfrutar del café en la terraza, a escuchar mi música sin pensar si a él le gustaba. Recobraba detalles míos que había olvidado. Pequeños gestos que me hacían sentir viva. Los domingos dejaron de ser angustiosos. Ya no eran días de excusas o ausencias, sino momentos para mí, para leer, pasear o no hacer nada. El vacío que había dejado Arturo no era tristeza. Era espacio para todo lo que antes no tenía lugar. Me reconcilié con mi reflejo, sin buscar aprobación. Volví a escribir, algo que había dejado años atrás. No necesitaba una historia de amor. Mi historia ya era suficiente. Y era hermosa porque me pertenecía por completo. Una mañana, entre facturas y folletos, encontré un sobremanuscrito. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Arturo. Dudé en abrirla, pero la curiosidad venció. La carta era larga, escrita con desesperación. Decía que lo había perdido todo, su empresa, su reputación, incluso a su hijo, ya que la joven había decidido mudarse lejos. Me pedía perdón. Decía que, después de todo, yo había sido lo único real en su vida. Que me valoró demasiado tarde. Leí cada línea sin emoción, como si estuviera leyendo la historia de un extraño. No había rabia. Solo indiferencia. Cada palabra intentaba tocar una parte de mí que ya no existía. Al terminar, no lo pensé dos veces. Fui a la cocina, encendí una cerilla y vi cómo el papel se consumía lentamente en el fregadero. No necesitaba su perdón. Ni él necesitaba mi respuesta. Ya no vivía en mi mundo. Y la historia que él destruyó, yo ya la había reescrito. Fui a verle una última vez. No por él. Por mí. Para cerrar el ciclo con mis propios ojos. Estaba en una cafetería barata, encorvado, más delgado, envejecido por dentro. Levantó la mirada cuando me acerqué y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije su nombre. No le pregunté cómo estaba. Me senté frente a él con calma, sin rencor, sin pena. Él intentó hablar, pero levanté una mano. No venía a escuchar. Gracias por destruirme, le dije, mirándole a los ojos. Gracias por empujarme tan hondo, porque solo así descubrí lo alto que podía volar. Arturo no supo qué decir. Se quedó mudo, humillado, vencido. Me levanté, dejé un billete para su café y caminé hacia la salida sin mirar atrás. No había odio. Solo una paz absoluta. Cerré la puerta de esa cafetería y, con ella, el último vestigio de aquel pasado. Y al salir, respiré como si fuera la primera vez. Conocí a Javier en una conferencia sobre diseño sostenible. No fue un flechazo, ni una historia de película. Fue una conversación tranquila, honesta, con pausas cómodas y miradas limpias. Me habló de su trabajo con humildad, sin exageraciones, sin intentar impresionarme. No me prometió el cielo, pero tampoco escondió sus cicatrices. Intercambiamos teléfonos con naturalidad, como dos personas que no tienen nada que esconder. Durante semanas hablamos sin expectativas, solo dejándonos conocer. Y eso, para mí, ya era suficiente. Era diferente.
No sentía ansiedad al recibir sus mensajes, ni dudas cuando no respondía enseguida. Con él no había juego. Había verdad. Me preguntaba cómo me sentía, no qué estaba cocinando. Recordaba los detalles, se interesaba por mi negocio, celebraba mis logros sin sentirse amenazado. Era un hombre sencillo, con valores firmes y un corazón sin máscaras. Y lo mejor de todo, no buscaba completarme. Me aceptaba completa. Por primera vez, el amor no dolía. Y eso era un milagro en mi historia. Arturo intentó apelar la sentencia, buscando reducir el impacto de sus delitos financieros. Apareció en entrevistas filtradas, intentando limpiar su imagen con palabras falsas. Pero el mundo ya no le creía. La verdad había sido demasiado clara, demasiado contundente. La justicia no solo actuó en los tribunales. Actuó en la memoria de quienes lo rodeaban, en la pérdida de respeto, en la soledad de sus días. Yo no necesitaba verlo castigado. Solo quería que el mundo supiera quién era realmente. Y ese castigo ya había llegado. Cada intento suyo por recuperarse era un recordatorio de su caída. Y cada paso mío era una afirmación de mi nueva vida. No había odio en mí, solo certeza. El tiempo del perdón había pasado. Ahora solo quedaba el presente, ese lugar al que él no tenía acceso. Yo me pertenecía. No a mi pasado, no al dolor, no a ninguna versión suya sobre mí. Me miraba al espejo y veía una mujer completa, valiente, con cicatrices que contaban una historia de victoria. Y esa justicia era la más poderosa de todas. Hoy, soy libre. No perfecta, no invulnerable. Libre. Caminé por el infierno con tacones rotos y el alma en pedazos, pero salí más fuerte de lo que jamás imaginé. Llevo cicatrices, sí, pero ninguna me avergüenza. Cada una es una medalla de guerra, un recuerdo de que sobreviví a una tormenta que parecía interminable. No tengo miedo de volver a amar. Pero ahora sé elegir. Sé poner límites. Sé decir que no. Mi vida no es una historia de venganza. Es una historia de reconstrucción. Abrí mi estudio, viajé, me rodeé de gente que me quiere bien. No necesito que me aplaudan. Solo necesito que nadie vuelva a apagar mi luz. Y si alguna mujer lee mi historia y decide levantarse, entonces todo habrá valido la pena. No fui salvada por nadie. Me salvé yo. Y ahora camino firme, con la cabeza en alto, sabiendo que esta vez, el final lo escribí yo.